Dios, gracias Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios que estamos ya en este día domingo, 10 de agosto del 2025. Y vamos a leer, hermanos, una palabra de las Escrituras muy conocida, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo número 4 y verso número 12. Gloria a Dios. El libro de Hebreos, un versículo vamos a leer, capítulo 4 y verso número 12, una porción muy conocida por nosotros. Gloria a Dios. Y estamos continuando con la serie La Transformación. Esta es la parte número 15, es la final. El día de ayer que estuvimos en la vigilia, estuvimos en la parte número 14, terminamos la historia de Micaías como ejemplo de esta serie que seleccionamos y poder hablar de muchos detalles que se encierran en esa situación allá en ese libro que estuvimos leyendo el día de ayer. Y este día entonces terminaremos la serie con la parte número 15. Estuvimos hablando de Micaías desde la parte número 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dedicamos 6 participaciones para la historia de Micaías y hoy terminamos la transformación. Ya terminamos Micaías, hoy terminamos esta serie como un resumen breve acerca de la transformación. Esta serie la iniciamos en marzo. Estuvimos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nos ha tomado 6 meses. Así que hemos estado por todo este recorrido hablando de detalles, deteniéndonos en detalles para poder compartir, hermanos, la palabra del Señor a vosotros. Si usted quiere tener, hermanos, la serie completa, ¿verdad? No le vamos a decir compre los CD, como se decía hace unas décadas atrás, ¿verdad? O si no, cuando se decía compre los cassettes, ahí están, como se decía mucho tiempo atrás, allá en los 80, pero ahora pues usted se puede ir a las redes y ahí puede ver toda la serie completa gratuita. Amén, amén, amén. Bien, vamos entonces a leer esta porción de las Escrituras, Hebreos capítulo número 4 y verso número 12, y la leeremos de la manera siguiente. Dice: porque la palabra de Dios es, número 1, viva. Número 2, es eficaz. Y luego dice, y es más cortante que toda, número 3, espada, dice, de 2 filos, y penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y lo que hay en el corazón, aunque sea intención. Amén. 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 Eso es la palabra de Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Regáleme unos breves minutos para poder compartir
brevemente y cerrar esta serie de la transformación. Hemos estado hablando muchos detalles, muchas experiencias. Estuvimos, hermanos, en la vigilia de ayer prolongándonos y terminando la historia del profeta Micaías junto con dos reyes, uno malvado declarado y otro que estaba ahí medio cocinado, pero que al final se cocinó bien y logró salvar su alma. Y estuvimos ahí completando todas esas cosas. Y esta serie, la transformación, hermanos, nace de allá por marzo de este año 2025, al ver la necesidad que tenemos de ser guiados en los caminos de la vida. Y esa guianza, la mejor dirección que podemos tener es la de Dios. Ahora, ¿cómo la vamos a recibir de Él? Bueno, estuvimos viendo que entonces Dios sí habla con el hombre. Estuvimos viendo las maneras como Él habla. Nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la conciencia nuestra, nos habla a través de los sueños, pero también nos habla a través de la palabra que sale de su boca. Esa palabra puede ser la palabra escrita que está en la Biblia, o puede ser la palabra que uno puede percibir que el Espíritu Santo trae de muchas maneras. Entonces, estuvimos viendo que esa palabra que el Señor nos da a nosotros es una palabra, bueno, como cualquier persona que habla con nosotros, que nos da consejos, que nos da bendiciones, nos da regalos, nos anuncia restricciones, nos anuncia peligro, nos da advertencias. Esa palabra es una palabra completa. Ahora, esa palabra, fíjese, es especial, es poderosa, porque dice aquí que la palabra de Dios tiene tres características en este versículo. Tres características. Número uno, es una palabra viva. Lo opuesto a vivo es muerto. Lo que es muerto no sirve. ¿Quién quiere utilizar algo muerto? Nadie. La palabra de Dios entonces es viva. Si es viva, entonces es una palabra que genera, que produce. Es una palabra que todo el tiempo está en movimiento. Si el Señor da su palabra y Él nos dice algo, ese algo puede ser que lo recibamos en ese segundo, o puede ser que ese algo venga más adelante. Pero mientras el tiempo transcurre, para nosotros, los humanos, creemos o pensamos de que esa palabra no tiene movimiento y que tendrá movimiento en algún momento más adelante, y quizás, quién sabe. Pero la palabra de Dios, como es viva, desde que el momento que Dios la anuncia, desde ese momento la palabra está en movimiento. La palabra nunca muere, resucita, muere, resucita, regresa, resucita, muere, vuelve a vivir. No, la palabra de Dios siempre se mantiene viva. Siempre, 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 y nunca muere. La palabra de Dios nunca muere. Siempre, siempre, en todo momento está viva. Eso significa que todo lo que sale de la boca de Dios está en movimiento hasta que tenga su cumplimiento. Amén. Hasta que tenga su cumplimiento. Entonces, la palabra de Dios, la primera característica que está acá, bueno, en todas las escrituras, en toda la Biblia, nosotros podemos ver que la palabra de Dios tiene características diversas. En este pasaje, en este versículo y capítulo, hay tres por lo menos, y las hemos traído y usted las conoce, pero quiero utilizar este pasaje para cerrar esta serie de que la palabra de Dios tiene estas características. Número uno, es viva, no es muerta. Es viva, no es muerta. Y si es viva, usted la puede utilizar en cualquier momento, porque tiene vida. Y si tiene vida, la palabra tiene la capacidad de resucitar lo que está muerto.
Por eso es que la palabra de Dios nos conviene a nosotros. Porque si hay algo que está muerto o que es moribundo o que está por perecer, nosotros podemos utilizar la palabra para que eso vuelva a la vida. Vuelva a la vida. Nosotros podemos aferrarnos a la palabra creyéndola. Nosotros podemos acercándonos a la palabra confesándola. Nosotros podemos leer la palabra guardándola. Todo ese proceso va a generar que la palabra de Dios en nosotros siempre se mantenga viva, porque ella en sí misma es vida. Ella en sí misma es vida. Y todo lo que se junta, se topa a la palabra de Dios, cobra vida. Cobra vida. Así es que el conocer la palabra de Dios no nos va a hacer menos, nos va a hacer más. El conocer la palabra de Dios nos va a hacer que nuestra vida, la calidad de nuestra vida mejore, no empeore. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios tiene la característica que da vida. Entonces, esa es la número uno. La número dos dice que la palabra de Dios es eficaz. ¿Esa palabra qué significa? Significa que la palabra de Dios funciona para todo. Nosotros a veces utilizamos la palabra de Dios dentro de un servicio. ¿Por qué? Porque hay que leerla al iniciar. Porque hay que leerla al estar en medio del servicio. Porque hay que volver a leer, porque ya el servicio se va a cerrar. Y se cierra el servicio y usted cierra la Biblia y nunca más la vuelve a leer. Nunca más la vuelve a recitar, nunca más la vuelve a confesar, nunca más la vuelve a estudiar, nunca más vuelve usted a acercarse a la palabra de Dios. Mientras usted se acerca a la palabra de Dios, la vida comienza a producirse en usted mismo. Y una vez que la vida se produce en usted mismo por el contacto de la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Es que lo que ocurre es que entonces usted puede utilizar lo vivo que Dios está poniendo dentro de usted para que lo utilice sobre cualquier situación en la vida y sea productiva. Sea productiva. La puede ocupar para la enfermedad. La puede ocupar para corregirse a sí mismo. La puede ocupar para poder ponerla sobre cualquier necesidad, sobre cualquier petición. La palabra de Dios tiene esa capacidad de que no hay nada en la vida donde la palabra de Dios no funcione. Si no funciona, es porque la estamos utilizando mal. Porque ella misma sí funciona. Usted que conoce alguna herramienta y se la da a una persona y le dice, utilice esa herramienta. Y luego la persona viene y le dice, esa herramienta no me sirve, no me trabajó, no funciona. Y entonces usted va y examina la herramienta y ve que sí funciona. Entonces usted regresa donde la persona y le dice, es usted quien la está operando mal, por eso no le funcionó. Entonces la palabra de Dios tiene una manera de cómo trabajar correctamente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Porque si no lo aprendemos, dígame, ¿de qué le sirve tener en sus manos algo que funciona y a usted no le funcione? Hace unos años atrás, y una vez lo dije, y yo lo dije en el momento que ocurrió allá en mi país. En el momento que ocurrió en esa semana, yo prediqué en esta iglesia. Y lo que sucedió fue que el presidente que estaba en aquellos años dio una ley. Y la ley que él dijo era, este país no va a salir de su condición si no volvemos a la Biblia. Y puso él
una ley y dijo: a partir de esta semana va a ser obligación que en todas las escuelas del país haya una clase de Biblia todos los días. Él dio el anuncio y en cuestión de horas, y esa misma semana, todo el país se levantó y pusieron el grito en el cielo. Y se armó el alboroto por todos lados. Yo nunca había visto en mi vida un anuncio de ese tipo de un presidente, de esa manera. El presidente de este país, cuando estaba gobernando el tiempo de la pandemia, y yo lo prediqué también, él dijo: tal día es día de oración nacional. Luego el alcalde que estaba en esta ciudad donde estamos nosotros aquí en la iglesia dijo: tal día es día de oración. Estamos en el tiempo de la pandemia. Y hoy que él está volviendo a gobernar en este país, dijo él: a partir de ahora ya no va a haber prohibición de que se ore y se lea la Biblia en las escuelas. Porque otros presidentes anteriores, en muchos edificios del gobierno, quizás usted no ha entrado a alguno de ellos, tenían en su entrada un gran monumento de concreto donde estaban los 10 mandamientos en inglés. Y los presidentes anteriores mandaron los tractores y equipo pesado a demolerlo, de que no puede haber mandamientos de la palabra de Dios en ningún edificio del gobierno. Y hubieron en las escuelas también muchas demandas, y muchas personas fueron a parar a la prisión por predicar el evangelio en las escuelas públicas. Pero allá de esta historia que le estoy hablando, cuando este presidente dijo, esa misma semana que se armó el alboroto en todo el país, se opuso completamente a que se enseñara en las escuelas la palabra de Dios. Y fue tanto la presión y el alboroto. Bueno, ayer estuvimos hablando de 400, 500 personas contra Micaías, un profeta. Y ahora toda una nación contra un presidente. 10 millones de personas contra un presidente que había dado ese anuncio de la palabra de Dios. Esa misma semana, no duró ni 2 semanas, esa misma semana, el presidente quitó el decreto y lo anuló. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Sabe cuál fue el motivo? Era de que no era de que en el país existan ejemplares de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál era el problema? El problema era bien fácil. El problema era porque no habían personas idóneas para enseñar correctamente la palabra de Dios. Porque muchos iban a agarrar las escrituras y iban a decir, no, hay que irnos por acá. Y otros iban a agarrar la escritura y iban a decir, no, es por acá. Y otro, no, es por allá. Y entonces el objetivo no era agarrar en diversos caminos. El objetivo era llegar todos juntos y combatir un solo problema que había en todo el país. Pero para que eso ocurriera, todos, y lo que hemos estado hablando del tema de la unanimidad que estuvimos enseñando días atrás, no había unanimidad para agarrar el ejemplar de la palabra de Dios y enseñarla correctamente, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz para todo en la vida,
como no había nadie que lo pudiera enseñar correctamente, teniendo ejemplares gratuitos, ejemplares en sus manos, como no habían personas para enseñarlo correctamente, ¿qué se hizo? Se cerró el decreto y nunca más se volvió a hablar de la palabra de Dios en las escuelas de toda una nación de 10 millones de habitantes. Entonces, dejemos el ejemplo de ese país. Vengámonos nosotros ahora a este grupito acá en la iglesia. No hablemos de 10 millones, hablemos de 5 personas. Hablemos de 9 personas. Nosotros aquí creo que llegamos a 10, 11 familias. 4 miembros por familia. Por 10 familias somos 44 y alguien, pues Dios lo bendijo con más hijos, llegamos 45, 46 y ahí andamos. Y le pregunto a todas las familias de la iglesia y a cualquier familia que nos esté viendo, ¿qué tan eficaz es la palabra para su casa? Porque déjeme decirle, usted puede tener el griego original, puede tener usted el hebreo original, puede usted tener el aceite puro, natural, orgánico, del fruto de la oliva. Puede usted tener el jugo natural de la uva. Puede usted tener cosas traídas del templo de Jerusalén, de lo que quedó del muro de los lamentos que se llama ahora. Y déjeme decirle, no va a servir de nada en sus manos, porque usted no puede manejarlo correctamente. ¿De qué nos sirve a nosotros tener 66 libros de la Biblia en nuestras manos si ningún libro nos puede resolver nuestros problemas matrimoniales? Sin ningún libro de esos. ¿De qué nos sirve que el libro de Proverbios tenga 31 capítulos cuando ningún capítulo de los 31 nos puede componer la vida a nosotros? Por eso que entonces nosotros tenemos que ir al mundo. Tenemos que ir a buscar un consejero del mundo. Tenemos que ir al mundo a que alguien ponga orden en nuestra casa. Tenemos que ir al mundo para que alguien nos enseñe cosas de la vida, del matrimonio. Y entonces venimos a la iglesia infectados del mundo, plagados del mundo, a oír a un hombre que va a hablar de la palabra de Dios que sí funciona. Va a haber un choque en su cabeza. En su cerebro va a estar. Y el humo negro salió aquí, en la copa de la cabeza. Y el poco de pelo sale por todos lados volando. Un cortocircuitazo que le dio. Porque lo que usted aprendió afuera no compagina con lo que se predica acá. Y entonces nos hacemos religiosos. Agarre la copita así, agarre el pancito así, cierre los ojos, eche la cabeza, póngase rodillas, levante la mano, vuélvase a parar y sálgase corriendo de acá. Es pura religión. Y que la palabra de Dios va a funcionar. No, pues si allá afuera, ¿qué usted va a hablar? Usted allá afuera, cuando está en los mejores problemas de la vida, a ver quién de ustedes menciona a Pedro. Tal vez para meterle una insultada a Pedro, pero yo me refiero a primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Quién menciona a Juan? No, pues ese me cae mal. Yo no estoy hablando de tus enemigos, estoy hablando de primera de Juan, del Evangelio según San Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Quién lo menciona? De ver. Y Juan está en la Biblia, ni eso saben. Y ya tiene como 20 años en la iglesia. Y entonces, ¿cómo es que la palabra realmente a nosotros nos funciona o no? Mire, si no nos funciona, le pregunto, ¿qué le funciona a usted? El Buda, el panzón ese que comió todos los tamales anoche y no dejó ni uno.
¿Qué le funciona a usted? El peludo, aquel que anda ahí con la cola de caballo, ¿quién le funciona? Aquel que anda con grandes aritos colgando, ¿quién le funciona a usted? Aquel que se quita los pantalones y anda así como que anduviera en calzoncillo. ¿Quién es que le? Y el otro que se pone un tour. ¿Quién es el que realmente le funciona? Entonces hablemos de eso. Si a usted le funciona esas cosas, o le funciona aquel librito verde, ¿verdad? Que así chiquitillo, que bien caben en el bolsillo, y que lo anda ahí leyendo y hace puras letanías, es decir, puras repeticiones. Si eso le funciona, entonces mire, tráigalo y que nos funcione a todos, y quitamos el nombre de la iglesia y se acabó la iglesia, y ahora ponemos el grupo del libro verde chiquitito. Y no nos engañemos. Y no finjamos entre nosotros mismos, porque Dios nos enseña a nosotros que su palabra es lo primero. ¿Va usted a hacer un negocio? La palabra es lo primero. ¿Va a usted a buscar una pareja? La palabra es lo primero. ¿Va usted a tomar una decisión? La palabra es lo primero. ¿Va a tomar usted algo que está ya planeando? La palabra es lo primero. Sin la palabra, entonces las cosas no se hacen conforme a la palabra, sino conforme a su pensamiento. Y por esa razón tenemos batallas en nosotros mismos, aún teniendo la palabra de Dios en sus manos. Entonces, la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Número 3. La palabra de Dios es espada. ¡Ah! Yo quería esa espada para pelear. No, espérate. No es para pelear. Es para que esa espada te entre a ti. Allá no dijeron amén, pues. Yo lo veía que estaban saltando la banca y levantaban las manos, y hoy cuando digo que es espada, ya no. Y se quedan calladitos. Es que a nadie le gusta. ¿Verdad que a usted no le gusta la espada? Ayer en la vigilia fueron bien sinceros. Vamos a ver hoy domingo cómo está la sinceridad. Si bajó de temperatura o subió. La palabra también es viva, es eficaz y también es espada. ¿Qué significa espada? Bueno, no es cuchillo, porque el cuchillo tiene filo solo de un lado, pero la espada tiene filo abajo y arriba. Entonces la palabra de Dios no es cuchillo, no es navaja. Mire, yo ando con la palabra y así como que fuera corta uñas. No es corta uñas. Es espada. Y la espada no es para decirle a una persona, te voy a dar con esto. No, la espada es para que penetre la carne, el cuerpo de alguien. La espada es para eso. Es para eso. Entonces, pero la espada que está aquí mencionando no es, te voy a meter mi hermano la espada. Yo sé que lo hace con gran, ¿verdad?, ánimo. No, espérese, no es para el hermano, es para que entre a usted. Y cuando esa espada entra, ¿verdad que duele? Duele. Es más, nadie quiere que le entre una espada. Como decía yo al día de ayer, esa reunión que tuvo Micaías con 400 profetas, donde ellos hacían manifestaciones sobrenaturales que procedían del diablo y de los demonios. Hay iglesias
Solo se lo voy a comentar nomás. Hay iglesias donde hay manifestaciones reales, sobrenaturales del Espíritu Santo. Y que eso es normal. Aquí eso sería un gran escándalo. Aquí unos saldrían espantados como gallinas. Una vez el hermano ahí tuvo un sueño y en el sueño él vio que cayó el poder de Dios y unos se espantaron y se fueron y ya no regresaron. Y eso siempre ocurre cuando no es muy común las manifestaciones en un lugar, pero donde son las manifestaciones normales en algunos lugares, nadie se espanta, al contrario. Hay un contagio del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Pero hay lugares en esos donde hay un mover del Espíritu Santo que cuando le llaman a alguien y le dicen ponete acá para ver qué dice el Espíritu de Dios, uno dice uy, conmigo no. Y se van. ¿Sabe por qué? Porque ya sienten que la espada va a entrar. Y cuando la espada entra, cuando la palabra de Dios entra como espada, bueno, en primer lugar, nadie quiere que eso ocurra. Segundo, eso va a doler. ¿Por qué? Porque la espada de Dios va a llegar hasta el final. Y mientras en su recorrido va penetrando, al instante en ambos lados va cortando hasta que lo corta todo. ¿Por qué Dios hace eso? Porque la intención de Él es que todo lo que está oculto quede descubierto. Entonces la palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar en la persona. Y como la palabra viene de parte de Dios, entra a uno, bueno, eso ocasiona incomodidad, ocasiona dolor. Cuando usted sienta eso, como se lo dije yo cuando estuve predicando en Micaías, no se moleste con el expositor, no se moleste con a la persona que está viendo al frente. Agarre el mensaje. Si ese mensaje, una parte de ese mensaje es útil, quédese con ello y punto. Porque esa es la parte que va a ser útil para usted. El resto, si no es, está bien. Pero la parte útil es la que Dios está presentando para que le sea de provecho. Entonces, cuando la palabra de Dios penetra en nuestra vida, mire las cosas que ocurren. Penetra, dice, y va partiendo todo lo que está dentro de nosotros. El alma, un misterio. Un misterio, ¿cómo es que la palabra lo hace? Bueno, cuando la palabra de Dios es expuesta, su mente se involucra en lo que Dios está diciendo, lo que Dios está revelando, lo que Dios está mostrando, y comienza su sentimiento. A veces usted se siente como reprendido. A veces yo cuando estoy predicando acá, y lo digo con respeto, hay personas que mejor agachan la cabeza. Es una reacción. Hay otras personas que mejor me empiezan a ver así como que dicen, ¿y qué pues? ¿Y qué pues? Y yo, cálmate, chamaco, que yo no estoy peleando contigo. Hay otros que se levantan y van así con la quijada bien alto y van caminando como que fueran los reyes esos de la cava, ¿verdad? Y ya no vuelven a subir. Fíjate, aquí veo un montón de reacciones en las personas. Hay otros que les alcanzo a ver algunas lágrimas en los ojos. Hay otros que los veo que están como esperando algo más. Y la palabra de Dios, al entrar en nosotros, hay tanta. El propósito de todas esas reacciones, ¿sabe qué es? Es llevarlo a la voluntad del Señor, en humildad, no en rebeldía, en humildad, no por obligación,
Entonces, la palabra de Dios penetra el alma, el espíritu. Dice, las coyunturas. ¿Qué es la coyuntura? Las coyunturas viene siendo nuestros tendones que unen hueso con hueso. En esas partes tan pequeñitas, hermano, si es que a Dios no se le escapa ni eso. Y luego dice, y llega hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? No son pastelitos de carne con papas y queso. No sé, pensar comida. Los tuétanos es la parte más interna de nuestros huesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay nada donde la palabra de Dios penetre en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención? Eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Usted va a donde quiera que usted va y usted necesita algo, tiene que haber un proceso. Sin ese proceso usted no puede conseguir lo que anda buscando. En las cosas del Señor es idéntico. Primero tiene que la palabra de Dios moldearte a ti. Tiene que hacerte como Dios quiere verte. Porque cada uno de nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos y luchamos para poder tener esa personalidad, y no hay nada malo en ello. Pero óigame, te pregunto, ¿por qué mejor no te ahorras tiempo y dinero y le preguntas al Señor cómo es que Él te quiere ver? Porque te va a salir eso hasta gratuito y te va a quitar muchos dolores de cabeza y te va a ahorrar mucho tiempo. Pregúntale a Él cómo es que Él te quiere ver, y como Él te diga, ve y camina en esa dirección, es lo más fácil. Pero mientras tú no llegues a ese punto, te va a costar, vas a perder dinero, vas a perder emociones, te vas a meter en problemas, y después que hayas gastado todo y haya transcurrido mucho tiempo, te vas a dar cuenta que Dios no era eso lo que quería de ti, y vas a tener que regresar al mismo lugar cero para volver a comenzar de nuevo. Por eso es que es importante que la palabra siempre esté constantemente penetrando. ¿Por qué razón? Porque dice aquí la Escritura, discierne los pensamientos de la mente y las intenciones que hay en el corazón. Fíjese, no son los hechos, son lo que usted está pensando hacer, lo que usted ya guardó en su corazón y que lo va a hacer. El otro domingo tenemos campamento. Viernes, sábado y domingo tenemos campamento. No vamos a estar aquí en la iglesia. Y usted ya tiene intenciones para el viernes, para el sábado y para el domingo. Intenciones porque no las ha hecho todavía. La palabra de Dios tiene que traspasar esas intenciones. Ya usted ya dijo, yo al campamento voy a llevar un jarrón grandote de jugo de limón orgánico para los hermanos. Y solo se sonríe, yo esperando el amén, y yo no quiero ver sus dientes, yo lo que quiero ver es el amén. Yo lo que quiero ver esa intención. O quiere que solo coma arroz con tortilla. No, yo quiero jugo. Yo no quiero ya más soda, quiero jugo orgánico. Dios penetra para ver qué intenciones usted tiene. Y discierne las intenciones.
Los pensamientos, discierne los pensamientos. ¿Con qué intención? ¿Qué significa la palabra discernir? La palabra discernir significa separar lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque cuando usted separa lo bueno de lo malo, usted puede sacar conclusiones. ¿Me conviene? No me conviene. Pero ¿quién lo va a hacer? La palabra. Y la palabra lo va a aconsejar a usted. Y cuando la palabra de Dios lo aconseje, usted le va a decir: gracias, palabra de Dios, porque me aconsejaste y me enseñaste lo que es bueno y lo que es malo, y no me conviene, entonces no lo hago. Usted va a decir: gracias, palabra de Dios, porque me enseñaste lo que es bueno y lo que es malo, y veo que sí me conviene, lo voy a hacer. Pero ¿qué tiene que haber? Discernimiento. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer la palabra. ¿De dónde? ¿De quién? De Dios. ¿En qué momento? En el momento que atraviesa su vida. Por eso es que mientras más la palabra de Dios atraviese nuestros pensamientos, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar bien. Y entre más la palabra de Dios atraviese nuestros corazones, vamos a tener buenas emociones. Y un buen pensamiento y una buena emoción produce buenas decisiones. Y las buenas decisiones siempre llegan a buenos resultados. Y los buenos resultados siempre son ejemplos para todos. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Den un aplauso al Señor, hermanos, en esta hora. Pongámonos de pie y oremos para finalizar. La transformación, la verdadera transformación tiene que ver con la buena decisión. Y las buenas decisiones tienen que ver con las buenas acciones que testifican lo que hemos decidido. Señor amado, gracias te